El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy cierra todo este capítulo 6 que hemos ido viendo del Evangelio de San Juan durante toda esta semana, y es de plenísima actualidad en el fondo, porque ¿qué nos venía a decir este 6º capítulo, que llaman el capítulo del pan de vida? Pues que toda la fe está en Cristo. Cristo es el auténtico alimento espiritual, Él es el que está en comunión con el Padre, y si queremos la vida eterna hemos de estar en Él, y Él es la palabra eterna y es el pan de vida para nosotros. Y en la Eucaristía sí obtenemos tanto su palabra como este alimento especialísimo que es el mismo que se nos da en el sacramento eucarístico. Problema de esa época y de la nuestra. La gente, si quiere ser en aquel tiempo, quería ser buena persona, por decirlo así. No le importaba ser creyente, pero seguir a Cristo, y que Cristo era el Hijo de Dios, y que Cristo realmente lo es todo. Cristo hasta cierto punto sí, pero demasiado no. Un poco lo que pasaba en aquellos tiempos: Cristo, Hijo de Dios, no. Como si fuera como profeta, un profeta más, vale, de acuerdo. Un poco lo que pasa también hoy en día, cuando se habla de Cristo como una buena persona, como un profeta de su tiempo, no hay problema. El problema es que Cristo es mucho más que eso, que Él es el Hijo de Dios, que Él es palabra de Dios, que lo que dice Él viene del Padre y es la palabra misma del Padre para nosotros. Viene a ser un poco lo que un día de estos salía en un diario. Le decían: ¿usted es cristiana? Y respondía: bueno, yo creo en Dios, pero claro, no puedo creer en la Iglesia porque, claro, tiene esta mentalidad de no aceptar el aborto y no aceptar las relaciones homosexuales, y eso, hoy en día, eso no se puede no aceptar. En el fondo es tanto como decir: yo quiero estar bien con Dios, pero mi Dios real es este mundo. Son los valores del mundo, no los valores de Dios. Y eso es uno de los enormes problemas, incluso de muchos cristianos, que quieren estar con el mundo y no con Dios. Recordemos que cuando dicen Dios sí, pero Iglesia no se dan cuenta que caen en el mismo error de San Pablo. Yendo contra la Iglesia, lo que hacía era ir contra Cristo. Y muchos eso no saben verlo, muchos cristianos. O se está con la Iglesia y se está con Cristo, o se está contra la Iglesia y se está contra Cristo. Esto de querer separar Iglesia de Cristo es imposible. Una cosa es separar algunos eclesiásticos o algunos fieles o no tan fieles, pero la Iglesia como Iglesia es de Cristo y lo estará hasta el fin del mundo. Y Él nos lo garantiza: acordaos, yo estaré con vosotros, con la Iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que celebramos, todos los sacramentos, la enseñanza, es de Cristo. Sí que alguna vez se puede, bueno, y esto nos pasa a todos por nuestro pecado,
poner cosas que sean también de lo que nosotros pensamos y no de Cristo, pero nuestra obligación es pensar con Cristo, pensar con la Iglesia, enseñar lo que enseña Cristo y su Iglesia. ¿Qué es lo que pasó entonces ante las palabras de Jesús? La mayoría le dejaron y se fueron. Son palabras muy duras. No puede ser. ¿Cómo este va a ser? Pues lo dejamos y nos vamos. Como tantos hacen hoy. No puede ser. Si mi hija aborta, el aborto no puede ser malo. La Iglesia es muy mala si dice que el aborto es malo. Si mi hija se divorcia, ¿cómo va a ser malo el divorcio? Pues la Iglesia ha de ser muy mala si dice que el divorcio es malo. Si mi hijo tiene relaciones homosexuales, ¿cómo se va a decir? La Iglesia dice que esto está mal, ¿cómo se va a equivocar mi hijo? El problema es la Iglesia, que es muy mala y que seguro que ha interpretado todo lo de Jesús al revés, porque si no Jesús sería muy malo. Y así la gente se hace esta mentalidad, esta forma de pensar, que al final cuando se han de enfrentar con Cristo y ven la verdad de Cristo dicen, pues Cristo no lo queremos. Preferimos el mundo, preferimos la corrupción del mundo y nuestros políticos corruptos antes que a Cristo. Y esto es la evidencia de nuestro tiempo. Pero en la primera lectura, dejemos el Evangelio por un momento, continuamos Hechos de los Apóstoles y es Pedro que va predicando, va de un lugar a otro por lo que es el actual, lo que es Palestina o el actual Israel, lo que queráis. Y allí va haciendo milagros como los hacía Jesús, mostrando la continuidad de aquella primitiva iglesia con el mensaje de Cristo. Así cura a este paralítico, resucita a esta difunta, Gacela, Tabita, y va mostrando así como el Espíritu Santo continúa vivo y presente. También es verdad, y esto lo dirán los padres de la Iglesia, que eso era en ese tiempo necesario. Hoy ya no es necesario. Hoy lo será como gracia de Dios en aquellos santos en que Dios quiere hacerlo y lo continúa haciendo. En cada generación hay unos cuantos santos también que van haciendo milagros como los hacía Pedro. Pero eso es un don de Dios y una gracia de Dios. Pero en aquel momento, dicen los padres de la Iglesia, era absolutamente necesario para que vieran que realmente Cristo había resucitado de verdad, que la Iglesia seguía los pasos de Cristo y Cristo continuaba presente, ciertamente. Hoy la fe ya ha llegado con claridad hacia nosotros, ya no es necesario. Ahora no hemos de vivir de estos milagros, sino vivir de la fe, de esa fe que nos transmitieron nuestros padres, de esa fe que viene de generación en generación hasta nosotros. Ahora no es el momento de ver milagros, aunque hayan y muchos, sino que es el milagro de decirle al Señor, creo en ti, aquí estoy, ¿qué quieres de mí?